Dios me los bendiga. Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si saca su Biblia junto conmigo? Y vamos a continuar con lo que hemos titulado Somos llamados a servir. Somos llamados a servir. ¿Qué le parece entonces si saca su Biblia? Vamos a comenzar entonces con lo que comenzamos la semana pasada. Hablamos acerca de qué era lo que podíamos aprender nosotros del profeta Elías. Y miramos entonces la entrada del profeta Elías y cómo él trató con este rey malvado, el rey Acab. Un rey que en realidad carecía de carácter. Pues lo vamos a ver ahorita en este pasaje que tenemos. Pero vamos, quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y vamos al capítulo 19. Vamos a tratar de leer todo el capítulo. ¿Ok? Entonces decimos, somos llamados a servir. ¿Ok? Ninguno de nosotros aquí presentes o ningún creyente, ninguna persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por Dios, no está absuelta de servir. Estamos llamados a servir. Y como entradita, miremos cómo la semana pasada miramos esta cuestión de cómo Elías mató en el Monte Carmelo a los 450 profetas de Baal. Y cualquiera pensaría entonces, después de este tremendo suceso, después de haber matado, asesinado, quitarle la vida a estos 450 profetas de Baal, cualquiera pensaría, el profeta entonces está superdotado, ¿verdad? Pero no, lo primero que vemos nosotros en el capítulo 19 es que él huye. Escuche, el profeta huye a Sinaí. Veamos qué es lo que sucedió con el profeta. Primera de Reyes 19, 1 al 8 nos dice lo siguiente. Cuando Acab llegó a su casa después de que Elías matara a los profetas de Baal, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Miren qué tremendo. Podrían decir nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Miren nomás al rey Acab, un mandilón. Viene a contarle o a quejarse con su esposa. Ahora, cuidado, porque Jezabel era de cuidado. ¿Qué es lo que dice? Versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Mire qué tremendo. ¿Cuál fue el mensaje? Le dice que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Miren qué tremenda esta mujer. Alguien tenía que ponerle el paro ahí, pero lamentablemente el esposo no podía. Veamos qué es lo que hace entonces el profeta después de haber asesinado a los 450 profetas de Baal. Veamos qué hace con la amenaza de esta mujer Jezabel. Versículo 3 nos dice, Elías tuvo miedo. Mira qué tremendo. El gran hombre de Dios, como decíamos la semana pasada, lo vemos en la montaña de un hombre valiente, y luego lo vemos también por abajo en el valle, un hombre que le tuvo miedo a la amenaza de una mujer. Ella dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Mire qué tremendo. Acaba de matar a 450 hombres, profetas de Baal, y ahora con la amenaza de esta mujer sale corriendo, miedoso, huyendo para salvar su vida.
Dice, se fue a Beersheba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Versículo 4, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Dígame si eso no se llama depresión. El profeta entra en una depresión, siguió solo. Sigue diciendo, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Escuche, este árbol de retama, nosotros quizás al oír un árbol nos imaginamos un árbol frondoso, ¿verdad? No, recuerde que estamos en el desierto. Este era como unas ramitas ahí que salían y que más o menos daban un poquito de sombra para cubrirse del tremendo calor en el desierto. Pero él se sienta bajo este solitario árbol, igual que él, ¿verdad? Porque bien dicen que la miseria busca compañía. Como él andaba solo, ahora llega a un solitario árbol de retama y pidió morir. Mira hasta dónde llegó. Anda tan deprimido que ahora le pide a Dios que le quite la vida. Dice entonces, basta ya, Señor, le dice, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Recuerde, ¿cómo se llama la serie? Somos llamados a servir. Pero que no le digan, que no le cuenten. El servir al Señor no va a ser fácil. Yo no puedo venir aquí y mentirle y decirle o pintarle una buena cara de lo que es servir a Dios y prometerle cosas que Dios no promete. El servir a Dios te va a costar, hay un costo. Aquí vemos al profeta Elías, acaba de asesinar a 450 profetas de Baal y ahora está ¿cómo? Con miedo. Escucha lo que le voy a decir. El temor siempre va a quitarte la fe. Ahora se le olvidó que él era el profeta de Dios. Se le olvidó que él había dicho que no iba a llover y no llovió. Se le olvidó que cuando dijo que va a llover hasta que yo diga que llueva. Se le olvidó de aquel gran espectáculo que había hecho Dios a través de él. Con ese holocausto que consumió y lamió inclusive, dice, el agua y el polvo. Se le olvida. Y ahora sale huyendo por temor a su vida. Y se pone a llorar pidiéndole a Dios que le quite la vida. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Mire, cualquiera pensaría que Dios trataría a su siervo o a su profeta de otra forma. Mas sin embargo, Dios entiende. Dios comprende por toda situación que nosotros atravesemos. Es más, la Biblia nos dice que Él fue tentado de todas formas. ¿Qué le dice? Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un ¿qué? Y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Esa es vida. Se levantó, comió y bebió y se volvió a acostar. Como que ¿qué? Como no ha pasado nada. Veamos. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor, mire, no sé si se dio cuenta. Primero dice que mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo. Ahora, ¿qué dice? El ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. En otras palabras,
Dios sabe por dónde nosotros atravesamos, pero no se queda dándonos palmaditas en la espalda. No, hay algo que hacer, levántate. Sé que todavía vas a caminar un poco de tiempo, por lo tanto, come algo, aliméntate, reposa, lo deja reposar, pero ahora sí, vámonos, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante, es que Dios tiene un propósito, y ese propósito se va a cumplir, ya sea que tú lo quieras, lo desees o no. Los planes de Dios no pueden ser quebrantados o usurpados. Nos dice, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será ¿qué? Será demasiado para ti. ¿Y cuántos, por entrar en esta depresión, se consideran a sí mismos como que ya no pueden, ya están listos para tirar la toalla? Yo quiero decirte, el tiempo de tirar la toalla es cuando Dios te tire la toalla, no cuando tú quieras. Nos dice entonces la Escritura en el versículo 8: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida, mire, yo quiero de esa comida, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. ¿Hasta qué? Hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. ¡Wow! Ese alimento que comió, ese descanso que tuvo, que Dios le permitió, le dio la fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte del Señor. Veamos entonces ahora cómo es que el Señor habla con Elías, porque hasta ahorita solamente lo alimentó, lo protegió, dándole ese arbolito en el desierto, lo dejó descansar, le volvió a dar de comer, y ahora este alimento que el Señor le proveyó le da la fuerza necesaria para seguir adelante por 40 días y 40 noches. Pero ¿cuántos saben que Dios no es mudo? Dios habla. Ahora va el Señor a hablar entonces con Elías. Veámoslo. Primera de Reyes 19, del 9 al 18. Nos dice la palabra del Señor. Allí llegó a una cueva. Primero fue al desierto y buscó ese arbolito. Ahora encuentra una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ahora viene Dios a hablar directamente con él. El Señor viene y le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y es una pregunta que a veces nos causa risa, por esa razón. Dios sabe exactamente qué es lo que está haciendo Elías ahí. Dios sabe que le dio miedo la amenaza de esta mujer, Jezabel, y que anda huyendo por su vida, tiene miedo y está tan deprimido que quiere morirse. No es como que Dios no lo sepa, Dios lo sabe. Dios sabe qué es lo que tú estás sintiendo, por dónde tú estás atravesando. Él lo sabe. Versículo 10, la respuesta de Elías al Señor: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Óigame, como que Dios no lo supiera. ¿Dónde estaba Dios cuando esta mujer Jezabel mataba a los profetas de Dios y derribaba los altares del Señor y levantaba altares para que se adoraran a Baal? ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro que sí. Aparentemente el que no lo sabía era Elías. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces entramos en este lloriqueo de quejarnos con Dios, y entramos en una depresión tan horrible que a veces hasta deseamos morirnos? Yo quiero decirte, a este también se le conoce como el profeta llorón, porque es lo que está haciendo con Dios, es llorando.
Mira lo que dice: yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y cualquiera pensaría que Dios le diría: ay, pobrecito Elías, mira nomás, el último profeta que me queda. Veamos, ¿qué dice? El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí. En la montaña, mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. ¿Y qué dice? Y un viento fuerte e impetuoso, escuche, un viento fuerte e impetuoso. Le podríamos decir a esto que un huracán. Un viento fuerte e impetuoso. Y el día de hoy a esto lo conocemos como ¿qué? Como desastres naturales, ¿sí o no? Azotó la montaña. Y escucha esto: la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Dios estaba pasando por ahí. ¿Qué es lo que dice? Esto es lo tremendo. Pero el Señor no estaba en el viento. El Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. De nuevo, ¿otro qué? Desastre natural. O otro terremoto. Y curioso, ¿verdad? Porque cada vez que tiembla, especialmente aquí en California, es cuando se llenan las iglesias. Por el montón de gente que miedosa. ¿Qué dice? Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Versículo 12. Pasado el terremoto, hubo un incendio. ¿Otro qué? Otro desastre natural. Miren los incendios que tenemos aquí, en California. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Bueno, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Dónde se encuentra Dios? Mira la necesidad que está pasando su profeta. Y dice: y después del incendio, ¿hubo qué? Hubo un suave susurro. Me encanta, porque el día de hoy hay muchas iglesias. Escuche lo que le voy a decir. Hay muchas iglesias el día de hoy que son un montón de ruido, pero Dios no está ahí. Nosotros podemos hacer un montón de ruido, al igual que lo vimos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, donde estos falsos profetas de Baal invocaron el nombre de Baal y hicieron una cantidad de ruido increíble, que dice que hasta decían tonteras y se cortaban y quedaron todos bañados en sangre. Pero no hubo respuesta de parte de Baal. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo ¿qué? Un suave susurro. Y nos dice el versículo 13: cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, escuche esto. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que Dios quería escuchar del profeta? Versículo 14. Él volvió a responder, volvió con la misma, ¿no? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Pobrecito el profeta. Entonces el Señor le dijo, el versículo 15, ¿qué le dice el Señor? No le dice pobrecito. Ay, Elías, ¿qué vamos a hacer ahora? Tampoco. Le dice: regresa por el mismo camino que veniste.
que es lo que como que le está diciendo, regresate y que te mate Jezabel. Regresa por el mismo camino que viniste. ¿Y qué? Y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, mire, esto es tremendo. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. O sea, Dios le está diciendo, espérate, hay trabajo todavía que hacer. Deja de estar de llorón aquí y vamos a ponernos pilas, vamos a seguir lo que comenzamos. La Escritura dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No ha terminado Dios con ese asunto, y Dios no ha terminado tampoco con tu vida. Cuando Dios termine con tu vida, entonces te mueres, no antes. Y sigue diciéndole, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. O sea, Dios va a acabar, va a sacar del reinado de Israel, ¿a quién? Al rey Acab. Ya basta, todo tiene su tiempo y todo llega a su fin. Después unge, le dice a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Pero hay otro más. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. Vámonos. Tanto lloriqueo, hasta aquí vas a llegar. Ahora vas a ungir a otro para que tome tu lugar. Y creo yo que esto se nos olvida a nosotros, porque muchas veces olvidamos de que nosotros vamos para viejos y no hemos preparado a nada. No es cuestión de que Dios te lo va a traer, tú tienes que prepararlo, tú tienes que disipularlo. Me encanta. Para que tome tu lugar. ¿Cómo qué? Como mi profeta. Versículo 17. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel. ¿Cuántos? 7,000. Y el profeta pensó que él solito estaba. A otros 7,000, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Me encanta, porque ¿qué? A veces quizás pensamos que nosotros somos unos poquitos. Y la verdad que no. Yo creo con todo mi corazón que hay gente que no está predicando tonteras, que están predicando el verdadero evangelio de Cristo Jesús, aunque por su mayoría pareciera que no los hay, pero sí los hay. ¿Por qué lo sé? Porque de nuevo el plan de Dios se va a cumplir. Nadie puede eliminar el plan de Dios para nosotros. Ahora veamos, y esto es lo que yo me quiero anclar aquí. Veamos el llamado de Eliseo. Porque de nuevo, ¿cuál es el título de nuestro sermón el día de hoy y también de nuestra serie? Somos llamados, o hemos sido llamados a servir. Porque el que no sirve, no sirve. El que solamente está de adorno, no sirve. El que no vive su vida para servirle al Señor, no sirve para vivir esta vida. Que no le digan. Veamos entonces el llamado de Eliseo, porque es el mismo llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No necesariamente de que vas a ser un profeta, porque muchos ya imaginaron, voy a ser un profeta, voy a ser una profetisa. No, pero el llamado que Dios le hace al profeta es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros, y es lo mismo que Dios espera de Eliseo, que también espera de cada uno de nosotros. Veámoslo. Primera de Reyes 19
al 21. Déjenme tomar un poquito de agua. Y aquí viene el Señor. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo. Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Cualquiera podría decir que no, Dios le había mandado a Elías que fuera y ungiera. Pero aquí nos dice que Elías fue y encontró a Eliseo. ¿Cómo lo encontró? Arando un campo. Arando un campo. Alguien dijo en cierta ocasión que si tú buscas a alguien para que te ayude en el ministerio, nosotros pensaríamos en ver quién no está haciendo nada para darle algo que haga. Mas sin embargo, aquí nos damos cuenta que ¿qué? No. Busca a aquel que ya está haciendo algo y dale algo más que haga. Eliseo estaba ¿qué? Estaba trabajando. Él estaba arando un campo. Y vea cómo nos describe el Señor. Había 12 pares de bueyes. 12 pares de bueyes en el campo. Y Eliseo araba con el último par. Estaba trabajando, no estaba de holgazán haciendo nada. Él estaba trabajando, estaba arando. Y si usted no lo sabe, sépalo. El estar arando no es un trabajo fácil. Estando bajo el sol. Dice entonces Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Bueno, ¿qué es este rollo? Elías viene, pasa por donde está arando Eliseo, se quita su manto, lo pone sobre Eliseo y sigue caminando. Aparentemente para nosotros eso quizás no quiere decir nada, pero Eliseo entendió perfectamente ese acto que estaba haciendo Elías con él. Mire qué es lo que sucedió. Versículo 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, mire, quiero que note, cuando Dios nos hace un llamado a nosotros, y no estoy hablando del llamado al pastoreo, porque a todos y cada uno de nosotros Dios nos llama para que le sirvamos. Y si usted no está haciendo nada, entonces o se está haciendo el sordo y al rato Dios va a tener que tratar con usted, porque nosotros creemos que todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar donde podemos servir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Eliseo dejó los bueyes. Permítame decirle, cuando el Señor hace este llamado en tu vida, es tiempo de que dejes los bueyes. ¿Qué es lo que significaba dejar los bueyes para Eliseo? Era dejar lo que para él era una fuente de entrada para su vida. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted deje de trabajar mañana, no. Tiene que ser Dios quien le diga a usted que haga eso, no yo. Pero lo que sí puedo decirle es que usted tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, ¿qué es lo que le dice? Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Entendió, él sabía el llamado que Elías estaba poniendo sobre los hombros de Eliseo. Y aquí no es como en otra ocasión donde Jesús nos dice, nos relata, ¿verdad? De que algunos dijeron, deje primero que vaya, poniendo excusas. Es que he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Nadie hace eso. Es una excusa. ¿Cómo vas a comprar una yunta de bueyes sin haberlo probado antes? Deje primero que vaya a enterrar a mis padres. Eliseo no está pidiendo ir a enterrar a sus padres.
¿Qué es lo que está pidiendo? Déjame ir y despedirme de mis padres. ¿Con qué? Con un beso. ¿Entendemos nosotros el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas? Y de nuevo, deje de pensar en el pastorado, porque no todos somos llamados a pastorear, pero sí todos somos llamados a servir. Dice: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Ese acto simbólico de poner su manto sobre Eliseo, lo que estaba diciéndole es lo que Dios ya le había dicho anteriormente: unge a Eliseo. ¿Para qué? Para que tome tu lugar. Para que tome tu lugar. Versículo 21. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes. ¿Y qué dice? Y los mató. Mire, muchos dudan de servir a Dios o no servirle. Y por eso de ahí viene donde decimos: el que no sirve, no sirve. Si no estamos sirviendo a Dios, no estamos haciendo nada. Y el que no hace nada estorba. Por lo menos estorba para la obra del reino. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. ¿Estás listo tú a matar todo aquello en tu vida que te estorbe servir al Señor? Porque es muy fácil, ¿verdad? Ok, imagínate Eliseo: ok, te voy a seguir, me voy a ir a despedir de mi padre con un beso y luego nos vamos y te sigo. Pero le encarga la yunta de bueyes ahí a su compadre o a su papá o a su hermano, por si esto del Señor no funciona. Esa no es fe. ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero él está dispuesto a matar a los bueyes, a sus entradas, a lo que con él se ganaba la vida. ¿Qué dice? Con la madera del arado, o sea, el yugo y los otros pedazos de madera, con la madera del arado hizo una fogata. ¿Para qué? Para asar carne. ¿Qué carne? A los bueyes que acaba de matar. ¿Y qué dice? Imagínense, porque ¿qué haríamos nosotros? Bueno, voy a matar la carne y la voy a guardar ahí en un refrigerador para que no se me eche a perder, ¿no? ¿Qué es lo que hace Eliseo? Hace una carne asada. ¿Y esa carne asada se la va a comer él solo? No. Mira qué es lo que hace. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo. ¿Y qué dice? Y todos comieron. Me encanta. Mata a los bueyes, hace una fogata, parte la carne, la prepara, la asa, y asada invita a comer a todo el pueblo. Estamos dispuestos nosotros a compartir de lo que Dios nos ha dado. Créame que es muy fácil hablarlo, hacerlo es otra cuestión muy diferente. Todo el mundo habla muy bonito, pero a la hora de prestar y dar y asar, ¿qué es lo que estoy hablando? Al momento de actuar, muchos dicen ausente. Porque para el servicio a Dios tenemos que estar presentes. Usted no puede servir a Dios allá en su casa, lo siento. Y usted podrá decir: no, pero es que mira que la pandemia y mira que esto. Y yo veo las predicaciones en mi casa. Eso no es servirle a Dios. Eso es servirte a ti mismo, pero no a Dios. Para poder servir a Dios tenemos que estar ¿qué? En comunión con los demás. Servir a los demás. Hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo. ¿Y qué?
y todos comieron. Después se fue con Elías como qué, como su ayudante. Me encanta. ¿Entiende usted que el llamado que Dios nos hace para servir tiene un precio? El problema es que no todos están dispuestos a pagar ese precio, porque es más cómodo quedarme como un espectador en lugar de entrar y ser ¿qué? Participante de lo que Dios está haciendo. Y es tremendo cómo se dice que en una iglesia de 100 miembros, ¿sabe cuántos están sirviendo al Señor? 20. Y los otros 80, consumidores. Solo están recibiendo y alimentándose de lo que los 20 están produciendo. ¡Qué tristeza! Vamos a hablar después de todo lo que Dios nos ha dado. Alguien dijo por ahí que cada ser humano tiene entre 500 a 700 habilidades. ¿Y cuántas de esas habilidades las estamos poniendo nosotros para el servicio de Dios? Hay gente que tiene habilidad para hacer dinero increíble. Y eso no tengo que decírselo yo. Hay alguien, mire, alguien que se inventó agarrar un alambrito, ¿okay? Y lo cubrió con papel y se hizo millonario. Y usted ni cuenta se da. Cada vez que usted compra un pan, mira un alambrito ahí torcido. Alguien se lo inventó. Dios le dio la habilidad para hacer eso y se hizo millonario. No estoy diciendo que usted se va a hacer millonario sirviendo a Dios, no lo malinterprete, porque ya sé el evangelio de la prosperidad, ¿va? Dios quiere que sea rico. No. Vamos a ver también todo lo que Eliseo tiene que pasar y todo lo que Eliseo hizo. Me encanta porque mire, Eliseo entendió el llamado que el profeta le hacía para ser su sucesor y estuvo dispuesto a obedecer de inmediato. Solamente fue y se despidió de sus padres con un beso, sin importar, aunque créamelo, que él tuvo que haber conocido de toda esa cuestión de los profetas de Dios. Muchos creen que esto es un lecho de rosas. No lo es. Pero esto es lo que sucede. Muchos por eso es que no sirven a Dios y se pierden. Escuche lo que le estoy diciendo. Se pierden de lo que Dios quiere hacer con sus vidas, porque se ponen a pensar, no, pero es que todos los profetas terminaron mal y yo no quiero terminar mal. Bueno, yo te puedo recomendar una iglesia donde vas a quedar muy bien tú. Pare de sufrir. Pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y recuerda esto, cuando Dios te llama, Dios también es porque Él te ha capacitado para hacer aquello por lo cual te está llamando a hacer. Quiero que lo entienda. Dios nos llamó a predicar su palabra. Eso quiere decir que Él nos va a capacitar para predicar su palabra. Dios te está llamando a que le sirvas y Él te ha dotado con ciertas habilidades y te ha dado por lo menos un don espiritual con el cual Él espera que tú lo pongas a disposición de Él dentro de la iglesia, con el fin de que le sirvamos. Un estudio de la vida de Eliseo revelará la humildad del profeta. Usted puede leerlo en 2 de Reyes capítulo 2.
para entrar y servir al Señor, primero necesitamos humildad. Porque cuántos entran a servir al Señor, pero de repente ya están mandando a otra gente. Espérate, aprende a ser un servidor primero. Y luego Dios dirá dónde te va a poner. Humildad. Su evidente amor por el pueblo de Israel. ¿Lo vemos en qué? En Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿Amamos verdaderamente nosotros a Dios? Y si amamos a Dios, tenemos que amar también al pueblo de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Alguien dijo, no, yo sirvo a Dios, pero esa gente es por la cual Cristo entregó su vida. Quiero que lo entienda. Humildad, amor por el pueblo de Dios y su fidelidad es en un ministerio de por vida. ¿Hasta cuándo tengo que servir al Señor? Hasta cuando Él me pida los tenis que me dio para caminar en esta tierra. Es un servicio ¿de qué? De por vida. Por eso a veces me saca de onda, ¿verdad? Cuando de repente alguien me pregunta, ¿y todavía sirves al Señor? No. Yo solamente estaba jugando. Yo no estaba jugando. Dios nos llamó para que le sirvamos, y eso es ¿hasta cuándo? Hasta que ya sea Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Es un ministerio de por vida. Eliseo fue obediente al llamado de Dios, y Dios espera que tú también seas obediente a su llamado, siguiendo a Elías con entusiasmo y fidelidad. Me encanta. Siguiendo a Elías como con entusiasmo. Lo podemos ver a través de toda la historia y la vida de Eliseo, que seguía o servía a Elías con entusiasmo. A veces nosotros tenemos que arrear a la gente para que sirva. No hay entusiasmo, y mucho menos que fidelidad. Fidelidad. A veces tenemos ocasiones, ¿verdad?, donde le damos algún privilegio a alguien para que sirva en la iglesia, y vas a estar aquí el domingo, ¿verdad? Sí, a las 2, ok. Pasan 4 domingos y él no se ha asomado ni siquiera a la iglesia. No hay fidelidad. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no han entendido el llamado de Dios sobre sus vidas. Eliseo claramente creía en Dios y confiaba en Él. ¿Crees tú en Dios? ¿Confías en Dios? La confianza de Eliseo fue tanta que mató los bueyes. Del arado hizo una fogata, quemó la carnita, hizo carne asada y la compartió con todo el pueblo. Me encanta Eliseo, porque con sus acciones mostró que verdaderamente creía en Dios. Nosotros decimos creer en Dios, pero muchas veces nuestras acciones no respaldan esa profesión de fe que supuestamente estamos haciendo. Eliseo buscó a Dios, y por medio de él Dios obró poderosamente. Dios quiere obrar a través de ti. Dios quiere usar tu vida, pero primero tenemos que entrar como en obediencia al llamado de Dios. Tenemos que entrar en ese servicio a Dios, pero con entusiasmo. Nadie tiene que andarme arreando, empujando. Tengo que hacerlo como con fidelidad. Voy a ser constante. Tengo que creerle a Dios. ¿O acaso no dice que Él es galardonador de los que le buscan? Tengo que verdaderamente confiar en que Dios va a suplir para todo lo que yo necesite, porque esa es una promesa
de Dios. Yo te animo en el nombre del Señor a que tú puedas servirle a Él, que puedas venir y confiar en Él, que puedas obedecerle, que lo hagas con entusiasmo. ¿Con qué? Con fidelidad. Muestra la fe que tienes en el Señor. ¿Cómo? Actuando, obedeciendo a lo que Dios te esté mandando hacer.